Buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes. Gracias por estar presentes en un nuevo día de la capacitación, curso integral en consultoría ambiental. Vamos a dar inicio de inmediato con la temática que tenemos para el día de hoy. Bueno, como nos habíamos quedado el día jueves, estamos revisando lo que respecta a auditoría ambiental de cumplimiento, ¿no? Bien, entonces ahora lo que nos vamos a centrar en la siguiente temática es auditoría in situ, ¿no? Una vez que nosotros hemos hecho la planificación de la auditoría, hemos elaborado la parte de lo que es los TDRs, o hemos recibido los TDRs elaborados, perdón, aquí está. Bien, entonces, una vez que esté planificado la auditoría, lo que procede a continuación es la auditoría in situ, ¿no? Dentro de la auditoría in situ, obviamente nosotros vamos a levantar todo lo que respecta a la información del cumplimiento de los tres ejes principales y bueno, el cuarto también si es que existe el plan de acción, recordándoles que principalmente nosotros vamos a tener que calificar en este caso todo lo que respecta a lo que es legislación ambiental, plan de manejo ambiental y obligaciones de la licencia, adicionándose también si es que es un proyecto ex post, o si es una segunda, o es a partir de una segunda auditoría ambiental de cumplimiento, vendrá también con la parte del plan de acción, ¿no? Entonces acá ustedes tienen algunos documentos que pueden ocupar para este segmento, y de igual forma la parte de las presentaciones. Recuerden que las tareas que están ahí indicadas son solamente sugeridas, ¿no? No son obligatorias. Entonces ustedes pueden realizarlas para reforzar lo que van aprendiendo en el conocimiento, ¿no? Listo, entonces en este caso pues nosotros vamos a realizar, bueno, en primer lugar, cuando vayamos a hacer el levantamiento de toda esta información, permítame un momentito, está. Ya, entonces nosotros vamos a hacer la reunión de apertura de la auditoría, pues obviamente donde vamos a convocar a todos los entes involucrados dentro de lo que es la parte de la empresa, ¿no? Si es posible también, si es que hay personas que tengan que ver externas y que estén involucradas dentro de lo que es el proyecto, también se tendría que hacer, ¿no? Pero por lo pronto de toda esta parte del equipo, ¿no? Tenemos en este caso que obviamente tenemos que levantar una vez hecha la reunión de apertura, una acta de reunión, acta
acta de apertura de lo que es eh, la auditoría, obviamente que tiene que estar firmada por los responsables, en este caso lo que es el representante de la empresa y el auditor líder, ¿no? De igual forma, nosotros vamos en este caso a realizar la calificación y el levantamiento de hallazgos de acuerdo a la metodología que hayamos determinado, ¿no? Para ello, los criterios de calificación, bueno, anteriormente se lo hacía de la parte de lo que es el acuerdo 061, ¿no? Estas definiciones son extraídas del 061 porque en lo que es el reglamento Alcoa no existe estas definiciones, ¿no? Entonces, lo que se extrae es del 061 estas definiciones para complementar lo que está dentro de lo que es el reglamento Alcoa. Entonces, en primer lugar está lo que es no conformidad menor, que es una calificación que implica una falta leve frente al plan de manejo o leyes aplicables. De igual forma, no conformidad mayor, falta grave al plan de manejo, leyes aplicables. Una calificación de no conformidades mayores puede ser aplicado también cuando se producen repeticiones periódicas de las no conformidades menores. Si es que se ha reincidido por segunda ocasión, por ejemplo, en una no conformidad menor, pasaría a ser una no conformidad mayor, ya que esa no conformidad menor se debió de haber hecho la corrección según lo que dicta el plan de acción o según lo que se haya determinado en el plan de acción. Si es que no se hizo esta corrección, obviamente tendríamos en este caso que subirla a no conformidad mayor para la nueva calificación que hemos realizado. Tenemos la parte de lo que es hallazgos, observaciones, conformidades y no conformidades. Entonces, en global todo, le podemos nombrar como lo que respecta a hallazgos, ¿no? Observaciones, evidencias que por su naturaleza no implican mayor riesgo ambiental, y no aplica, pues obviamente, ciertos artículos o ciertas actividades que no hayan sido aplicadas o no haya sido necesario aplicar por parte de la empresa o no corresponda a la fase de aplicación de la empresa, y artículos que, sin embargo, de haber colocado en la parte de la normativa, no se aplican. Ahora, es obligatorio que de igual forma se coloque esos artículos, ¿no? Así sea que después, durante la calificación, nos demos cuenta de que nuestra empresa no realiza o no corresponde a la aplicación. Puede ser, en este caso, la ley de recursos hídricos, ¿no? Por A o B circunstancia, ¿no? Suponemos, por ejemplo, que está pasando un río cerca o su cauce está cercano al área de influencia. Entonces se puede incluir la ley de recursos hídricos y obviamente después de eso ver la aplicabilidad de la misma, siempre y cuando pues esté vigente, ya que actualmente la ley orgánica de recursos hídricos, uso y aprovechamiento del agua, aún está vigente, ¿no? Pero dejará de estarlo dentro de un tiempo para dar paso a una nueva normativa. Tenemos aquí un listado de no conformidades menores que, bueno, no es que nos vayamos a aprender todos, bueno, excepto que tengan esa capacidad de poderse aprender todas las no conformidades menores y todas las no conformidades mayores, pues así sería más fácil para ustedes poder realizar la calificación, ¿no? Es importantísimo, pues, algunos literales, como por ejemplo, uso, comercialización, tenencia o importación de productos prohibidos o restringidos de acuerdo a la norma técnica correspondiente, es decir, a lo que dice o dicta el 142. Incumplimiento de las medidas de remediación, restauración o reparación aprobadas por la autoridad ambiental competente, incumplimiento parcial de un plan emergente o plan de acción aprobado, incumplimiento de observaciones y solicitudes de información realizadas por la autoridad ambiental, incumplimiento en obligaciones establecidas en autorizaciones administrativas, ¿no? Que sea por primera vez, obviamente, ¿no? Y en cuanto a no conformidades mayores, reiteración de una no conformidad menor, ¿no? Entonces, cuando se reitera por segunda ocasión, ya se lo considera como no conformidad mayor. Incumplimiento total de la ejecución de un plan emergente. Muchas de las veces, ¿no? Estos planes emergentes se solicitan cuando una empresa necesita, como quien dice, de urgencia, la realización o llevar a cabo actividades que permitan corregir impactos ambientales que se están generando. Entonces, ahí ustedes tienen un listado
tanto en el 500 como en el 501. Yo en uno de los trabajos que les había propuesto está realizar la comparación entre lo que nos dice el acuerdo 061 y en lo que dice el reglamento Alcoa, ¿no? Entonces ustedes, si es que quieren realizar ese trabajo, simplemente pues tendrían que descargar las dos normativas, tanto el 061 como el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, y según eso, pues ir a los artículos respectivos para realizar la comparación, porque sí tiene algunas variantes comparando una y otra normativa. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Esperemos a que se aperturen para mostrarles justamente esa parte, ¿no? Obviamente esto ya está colocado o colocamos nosotros en la parte de la metodología y en eso pues nos vamos a basar para hacer el levantamiento de información. Ahora existen también hallazgos que pueden ser hechos por la autoridad ambiental competente, sobre todo en este segmento de auditorías. Siempre para poder aprobar una auditoría, la autoridad ambiental competente realiza un levantamiento de información o una visita técnica antes de poder emitir las observaciones o aprobar lo que es la auditoría ambiental de cumplimiento. Entonces, en ese sentido, una vez que se emiten las observaciones como parte de esto, indican o colocan la parte de lo que es los hallazgos, ¿no? Obviamente la autoridad ambiental competente y nosotros debemos procurar realizar la corrección o realizar pues la justificación de todos esos hallazgos que haya hecho la autoridad ambiental competente. Ahora esto no es, de nuevo, les repito, no es algo general, ¿no? Porque no es lo mismo, como digo, la autoridad ambiental competente de Pichincha que la de acá de Tungurahua, y ni siquiera es lo mismo la propia, el propio gobierno provincial como el municipal o lo que es la oficina técnica, ¿no? Son totalmente distintos o funcionan de manera distinta, entonces debemos nosotros también tener cuidado con eso. Entonces, en el reglamento Alcoa estábamos en el acuerdo, perdón, en el artículo 500, ¿no? Estábamos en el artículo 500, ¿ya? Y luego tengo en el acuerdo 061, también, a ver, veamos en qué artículo está. A ver, aquí está. Ya, aquí está en el artículo 275, ¿no? Del acuerdo 061. Entonces ustedes ahí pueden hacer la comparación de lo que me dice el artículo respectivo, ¿no? De la parte de lo que es el 275 comparado con el 501 y 502, para que puedan ver precisamente la diferenciación o las cosas que se actualizaron en las dos partes, ¿no? Obviamente yo en eso me voy a basar y pues voy a construir mis respectivas matrices. Hay personas que no trabajan con matrices, sino directamente en el documento de Word. Yo personalmente siempre he trabajado con las respectivas matrices y a partir de las matrices, pues obviamente he generado cualquier tipo de documento, ¿no? Entonces, de igual forma, pues hay que hacer la inspección visual de las instalaciones, revisión general de toda la operación. Entonces, eh, por lo general también yo voy a hacer esta revisión o este levantamiento de información in situ, auditoría in situ. Voy a procurar hacerlo en un solo día, ¿no?
para ahorrar gastos administrativos, permitir el funcionamiento correcto de la empresa también, porque una empresa de producción, por lo general, cuando se realiza este tipo de inspecciones, este tipo de levantamientos de información, inclusive dejan de funcionar. Entonces, si es que nosotros nos tardamos demasiado en realizar el levantamiento de información, probablemente le vamos a generar pérdidas económicas a la empresa. Entonces, lo que siempre se recomienda es solicitar, obviamente, la documentación previa de manera electrónica y luego, pues, en la visita técnica simplemente revisar ciertos aspectos y solicitar ciertos aspectos que no se lo puede hacer de manera electrónica, de manera virtual. Entonces, eso hay que considerar, obviamente, basándose y debido a los gastos económicos que hay que ahorrar y entre otras situaciones, pues hay que tener eso cuidado. Acá una revisión, siempre será necesario, tal como lo hicimos en el estudio de impacto, cuando lo hacemos de igual forma el registro generador, siempre será importante realizar lo que es la revisión del proceso productivo, ¿no? Todo lo que entra, todo lo que sale y obviamente dentro de lo que es la producción. Entrevistas al personal operativo en el caso de ser necesario. Como digo, ustedes van a contar, tienen que llevar, más bien dicho, un equipo multidisciplinario. Entonces ahí la persona que se encargue de las entrevistas puede ser el asistente o el sociólogo, dependiendo de cómo se haya determinado según el estudio de impacto, al personal que se necesite en este caso para hacer la auditoría. Entrevistas a las personas del área de influencia, que también servirá para tener respaldos, ¿no? Revisión y evaluación de registros y documentación. Entonces, como yo ya le pasé previamente un listado, ya me comuniqué previamente con la encargada de la empresa o el encargado de la empresa, ya me tiene que tener todos los documentos listos, ¿no? Tanto para cumplir la normativa como para cumplir la parte de lo que es el plan de manejo, las obligaciones de la licencia y también lo que respecta al plan de acción en el caso de ser expuesto o a partir de la segunda auditoría ambiental de cumplimiento. Entonces necesito todo lo que tenga que ver, ¿no? Registros de capacitación, simulacros, facturas de compra, venta, entrega, recepción, monitoreos respectivos, ¿no? Que tengan que ver con los mismos monitoreos que se aprobaron en la parte del estudio de impacto. Empresas grandes o digamos, compañías o proyectos grandes, de igual forma ellos tienen aprobado lo que son informes de monitoreo semestrales o anuales y de igual forma también tienen en este caso aprobados puntos de monitoreo, ¿no? Ustedes vieron en el segmento en la parte que revisábamos del SUIA, había una parte que hablaba justamente de la aprobación de puntos de monitoreo, entonces eso es necesario hacerlo de manera regular, por lo general cada año, ¿no? Entonces eso hay que tener también en cuenta. Entonces, básicamente nosotros ya establecimos previamente en la preparación de la auditoría, en lo que es la preauditoría, ya establecimos todos esos requisitos, pues y procedemos ya en esta parte de la auditoría in situ, ¿no? A realizar todo lo que es el levantamiento de información, todas esas situaciones, ¿no? Bueno, entonces ahí vamos revisando el cumplimiento de cada una de los componentes, ¿no? Que correspondan obviamente al periodo de auditoría o al tipo de proyecto que tengamos, ¿no? Algo importantísimo, ¿no? Algo que está mencionado en el artículo 425, siempre que debemos revisar la parte de lo que es la pirámide de Kelsen, ¿no? Ya eso lo revisamos en el capítulo respectivo de lo que es formación en consultoría ambiental. Así que básicamente acá, y en gestión y elaboración de estudios de impactos ambientales, solo recordarles que, bueno, siempre toda normativa que ustedes elaboren tendrá que tener esta estructuración, ¿no? Empezando por la parte de lo que es la Constitución. Buenas noches. A ver, en la pregunta, ¿qué pasa si no se realiza la preauditoría? Realmente, digamos que es, digamos que no va a haber forma de comprobar si hicieron ustedes no hicieron, pero desde el momento en que ustedes ya elaboran los deberes, de hecho, desde el momento en que ustedes envían una proforma para una auditoría, ya están haciendo la preauditoría, ¿no? Podríamos obviamente englobar todo en un solo punto y decir que vamos a hacer la auditoría netamente, ¿no? Esta clasificación más obedece
a una parte de estructuración metodológica que exige el reglamento ALCOA. Y eso obligatoriamente debe estar colocado en la metodología, ¿no? Digamos que no le podríamos llamar en sí también fase de preauditoría, sino simplemente planificación o elaboración de la auditoría, nada más, ¿no? Más es un nombre nominal, antes que nada, ¿no? Porque en sí podríamos denominarle en sí todo como la auditoría nada más, entonces planificación de la auditoría, levantamiento de la información de la auditoría y elaboración de la auditoría podría llamarse. Obviamente, como repito, es más estructuración metodológica que nada. Pero en el caso de estar hablando netamente de ya la conceptualización o aplicación, si es que yo no realizo la preauditoría, obviamente voy a tener mucha dificultad para hacer directamente la auditoría in situ, es decir, el levantamiento de información. Porque primero que nada, no voy a tener establecido ya la normativa, es decir, la normativa a aplicarse, porque como digo, puede ser que haya sufrido algunos cambios. De hecho, acá, pues, obviamente, habría que aplicar la misma normativa que está en el estudio de impacto, ¿no? De igual forma, pues, no estructuraría todavía esas matrices, porque yo necesito llegar ya con las matrices para realizar el checklist, ¿no? No tendría ese documento, no tendría el resto de medios de verificación, porque como digo en la preauditoría ya planifico todo eso, solicito a la persona encargada que me tenga listo eso. De igual forma, como digo, no voy a tener los TDRs elaborados, entonces me voy a hacer un tremendo lío, un champús, y no voy a poder, obviamente, levantar la información de manera rápida, porque como repito, lo importante acá para ahorrar gastos operativos va a ser procurar hacerlo en menos de 48 a 72 horas, una auditoría ambiental de cumplimiento. Si es posible, en 24 horas, es decir, en un día, en 8 horas, tranquilamente ustedes pueden realizar, porque obviamente solo acuden acá, realizan una inspección general de todo el sitio, levantan la información, hacen el checklist, ¿no? Y nada más. Pero si es que ustedes, como digo, no tienen ni las matrices, no tienen las actas elaboradas, porque de hecho la elaboración de las actas corresponden a la parte de lo que es la auditoría, la preauditoría, no van a tener nada listo. Como repito, el peligro es que definitivamente vamos a nosotros a desorganizarnos, ¿no? Vamos a ir directamente a la empresa y la empresa probablemente no esté lista, no tenga los documentos y etcétera. Entonces, necesito yo obligatoriamente tener una preauditoría. Ahora, algo que es importante también, al decir que la empresa tiene que estar preparada, no quiere decir que la empresa deje de generar descargas líquidas, deje de hacer proceso productivo, porque ya me ha pasado algunas ocasiones, ¿no? Cuando hice unas auditorías acá para unas empresas de lácteos en la parte de Chimborazo, cuando hice para unas curtiembres, cuando hice para una central hidroeléctrica, así mismo participé en esa parte. ¿Qué es lo que las empresas por lo general para el proceso? Tiene limpias las instalaciones, las personas bien puestas el equipo. No, lo importante es que en este caso se cumpla con la jornada normal, que no se finalice, no se paralice nada. ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, podemos prevenirles y decirles, vamos a ir tal día, pero en cambio, la autoridad ambiental competente no lo hace, ¿no? Simplemente un día llegan y dicen, vamos a hacer la revisión, muestran sus credenciales y acuden a hacer la parte de lo que es la revisión. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por favor, siempre tratar de levantar la realidad correcta. Entonces, peligro de no hacer la preauditoría, definitivamente la falla, ¿no? O habría errores en la parte de lo que es el levantamiento de información, nos cruzaríamos la información, levantaríamos información errónea, la empresa va a subir pérdidas económicas porque nos vamos a tardar mucho más tiempo en realizar el levantamiento de información y entre otros peligros, ¿no? De igual forma, los gastos económicos, posibles accidentes laborales derivados de que, digamos, al no estar obviamente preparado, lo que sí deben estar obviamente es preparados, ¿no? Digamos, notificar cada área, no puede ser que en un área se esté utilizando químicos peligrosos.
y usted ingrese sin ningún tipo de protección y por ahí le salpica algún tipo de residuo de sustancias químicas y pueden generarle algún daño, por ejemplo, o puede eh, derivarse algún tipo de acción ajena, ¿no? Entonces, todo eso, pues habría esa parte del error y hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Con esa situación, ¿no? Así que mucho cuidado con esa parte, ¿no? Bien, lo que de igual forma aquí tenemos, como les dije, no es la pirámide de Kelsen y eso nosotros prácticamente sacamos de la parte de la normativa, pues que del estudio de impacto que ya lo tenemos. Siempre estructurar de manera correcta con la Constitución, tratados, leyes orgánicas, ordinarias, normas regionales, distritales, decretos, reglamentos, ordenanzas, acuerdos y resoluciones, actos y decisiones de, de autoridades públicas. Recordarles que los acuerdos se enmarcan en leyes ordinarias, no en el segmento que dice acá abajo acuerdos y resoluciones, porque de estos acuerdos y resoluciones a los que se refiere son de aquellos acuerdos que se los hace entre poderes políticos o poderes públicos menores, como las comunas, como las comunidades, los recintos, ¿no? Que hacen este tipo de actas y resoluciones. Esta normativa, de igual forma, yo ya les expliqué, pues siempre habrá normativas generales como la Constitución, Código Orgánico del Ambiente, Reglamento Alcoa, el 061, el 097, el 083 normalmente no se lo coloca porque habla de tasas, todo lo que son normas INE, decreto 2393, que es el Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores, ordenanzas municipales que pueden, que bueno, irían en la parte más inferior de todo esto. Si es que hay manejo, transporte, almacenamiento, ingresará a la RAO H, bueno, de lo que es hidrocarburos, ¿no? Y ingresará a la RAO HE, que es el Acuerdo Ministerial 100, que reemplazó al anterior RAO H que teníamos, ¿no? Que fue publicado en el 2001 o 2003, no recuerdo exactamente, y estuvo vigente hasta la entrada en vigencia del reglamento Alcoa, ¿no? Para la realización de una auditoría es necesario revisar toda la normativa ambiental. Hay que revisar la normativa que está incluida en la parte de lo que es el estudio de impacto. Ahora, puede ser que por A o B circunstancia a nosotros no nos, o más bien dicho, nosotros no estemos o no, en base a técnicas o en base a normas técnicas o en base a conocimientos, yo determine que la normativa, hace falta alguna normativa, ¿no? En la parte de lo que es el estudio de impacto. Entonces, ese también es mi trabajo como consultor. Y por eso, pues obviamente es el motivo de la alternabilidad, ¿no? Que el que elaboró el estudio no pueda elaborar la auditoría, porque yo tengo que revisar todo el contexto de la normativa. Entonces, yo reviso lo que está en el estudio de impacto, no la normativa que le aprobaron en el estudio de impacto, y en este caso, pues, realizar las correcciones respectivas o ver qué normativa en este caso se le puede adicionar en el caso de yo identificar, ¿no? De acuerdo, como repito, a la normativa que se ha ingresado dentro de lo que es el estudio de impacto. Pero siempre voy a tener que revisar, ¿no? Siempre voy a tener que verificar que los artículos, que todo eso correspondan de manera adecuada. Recuerden ustedes que la normativa ya la tendrían ustedes aprobado en lo que es el TDR. Entonces, según lo que tenga aprobada la normativa en el TDR, realizan la parte de lo que es la calificación. Ahora, obviamente, el TDR muchas de las veces nos llega a la aprobación ya después de bastante tiempo, de 3 meses, de 2 meses, y ya se cumple el tiempo de presentación de la auditoría. Entonces, en ese caso, yo tengo que seguir adelantándome con la determinación que yo mandé a lo que es eh, la revisión de los TDRs, ¿no? Según eso, realizo, pues, obviamente, yo la calificación. Tenemos el 155, pues, que es para lo que es sectores eléctricos y telecomunicaciones, ¿no? Normas ambientales, la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, en el caso de estar vigente, Ley Minera, Reglamento Ambiental de las Actividades Mineras y la orulla, ¿no? En el sector minero también.
en actividad que genere o que gestione o que transporte desechos peligrosos, también incluiremos el 026, el 142, y en el caso de ser sanitarios, el 323, ¿no? Que es un reglamento interministerial para la gestión de residuos hospitalarios, o residuos generados en establecimientos de salud, en realidad, ¿no? Si se genera efluentes, emisiones, acuerdo ministerial 097A, ¿no? Entonces, la estructuración de igual forma de una auditoría ambiental de cumplimiento puede ser de distinta forma, ¿no? No siempre, o más bien dicho, no existe un modelo exacto. Lo que sí siempre vamos a tener tres segmentos importantes, ¿no? La parte de lo que es la actividad o normativa, la parte de lo que tiene que ver con la calificación y la colocación de la parte de observaciones. En observaciones, eh, yo voy a colocar o voy a indicar o referirme, pues obviamente, a cómo es que cumple o cómo es que no cumple en este caso, ¿no? Bueno, para si es que detecto directamente una no conformidad mayor o no conformidad menor, pues habría que colocar la parte del justificativo, del por qué le he considerado así. Y en el caso de cumplirse de igual forma, ¿en qué parte tendríamos de los anexos la parte de lo que es el documento que comprueba el cumplimiento de esta actividad o normativa, ¿no? Ya vamos a ver eso de manera práctica, obviamente. Y el plan de manejo, de igual forma, aquí lo único que cambia en vez de ser normativas o artículos, va a pasar a ser actividades, ¿no? Tenemos el cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental. Dentro de una licencia ambiental, luego de la resolución, indica también el cumplimiento de obligaciones. Entonces, todas esas obligaciones que están colocadas, yo le transcribo en una matriz y reviso que se hayan cumplido, obviamente, ¿no? Pueden ser 10, pueden ser 15, 14, todo depende del tipo de proyecto. Simplemente lo que tenemos que solicitar es, obviamente, el documento de licencia ambiental. Ahora, en el TDR sí les había mencionado algunos de los de los documentos que obligatoriamente sí o sí debo pedir, ¿no? Dentro de eso, pues, en primer lugar estará el documento del estudio de impacto, la resolución del registro ambiental también, ¿no? Certificados, mapa de intersección, que serían de cajón, ¿no? Registro generador de desechos peligrosos también, en el caso de tener, y cualquier otro documento que tenga que ver con cumplimiento legal ambiental. De igual forma, ahí colocamos el cumplimiento, ¿no? De las obligaciones. Y el plan de acción, pues obviamente, si es que es un ex post, sería de la anterior auditoría, y si es que es un ex ante es de la anterior auditoría, o si es que es ex post, sería de la parte del estudio de impacto, porque en el estudio de impacto nosotros también determinamos, bueno, actualmente en el diagnóstico ambiental determinamos un plan de acción, entonces eso habría que también hacer la revisión. Muchas de las veces, ¿no? Y dependiendo del tipo de proyecto, hay que realizar también monitoreos in situ. Por ejemplo, para el caso de la empresa, de la represa hidroeléctrica de Tuachi Pilatón, que yo les mostré un ejemplo, ahí sí hay que hacer, ¿no? Aparte de los monitoreos que ya se hizo de manera semestral, también hay que realizar un monitoreo in situ, ¿no? Tanto de todos los, en este caso de toda la parte biótica y de toda la parte física también, y de la parte social, obviamente. Hay que hacer los monitoreos de los tres aspectos y lo que sí, obviamente, ¿para qué se lo hace esto? Es para realizar la comparación con el resto de monitoreos que se los han realizado, ¿no? En el periodo que ha transcurrido para la parte de la elaboración de la auditoría ambiental de cumplimiento. Ya, vamos a revisar precisamente estas matrices, ¿no? Que, bueno, dentro de lo importante sería que se lleve, ¿no? Si es posible en un documento, en una tablet, que ahora para evitar cualquier tipo de contaminación, llevar ya directamente todo lo que son estos documentos para la calificación, ¿no?
Aquí tengo algunos ejemplos. Les voy a añadir otro ejemplo también. Descárguense todos los documentos que están ahí, por favor. Están en el módulo 3, ¿no? Todas esas matrices que están ahí. Y ya les voy a añadir otra también. Descárguense todas, ¿no? Para ir revisando. Permítame un momentito, nada más les subo el ejemplo para que tengan otro ejemplo ahí también de auditoría, ¿no? Bueno, y esas tres que están ahí pueden revisarlas, pueden abrirlas y vamos a ir revisando cada una de ellas. Eh, perdón. ¿Qué le sucede a la aplicación?
No sé qué sucede, que se está trabando el programa. Espera un momentito. Listo. Ya, bueno, aquí tenemos primero que nada una matriz general, ¿no? Básicamente, pues, bueno, acá lo que se resume es actividad, ¿no? Luego la parte de lo que es la calificación, no conformidad mayor, no conformidad menor también. Es más como repito, una normativa, o más bien dicho, un documento de manera general, ¿no? De ahí, un ejemplo más aplicativo lo pueden encontrar acá. Bueno, obviamente acá ya es una calificación de una estación de servicio ya que está bastante antigua, ¿no? Entonces, pero aquí tenemos prácticamente todos los componentes juntos, ¿no? La legislación, las obligaciones de la licencia ambiental, el cumplimiento del plan de manejo ambiental, plan de acción, ¿no? Como digo, la estructuración cambia muchas de las veces, ¿no? Eh, a veces lo único que hay que colocar, como repito, es con cumplimiento, no conformidad, o más bien dicho, conformidad, no conformidad mayor, no conformidad menor, y el resto se coloca acá, ¿no? O más bien dicho, no se coloca, el no aplica se lo coloca acá. Hay diversas formas de colocar o de cambiar, ¿no? Ustedes pueden guiarse en cualquiera de los dos ejemplos que tienen. Por ejemplo, acá tienen otro ejemplo, el que dice matriz PMA. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la calificación de la parte de lo que es el plan de manejo, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la parte de lo que es evidencia. Muchas veces, como les digo, la parte de evidencia se fusiona una sola con la parte de la observación. En el caso de que no aplique, pues obviamente la medida directamente se colocaría aquí como no aplica, ¿no? Aquí o acá, ¿no? Como digo, pueden elaborar de distintas formas siempre y cuando tenga obviamente un contenido lógico, tampoco van a colocar cosas que no corresponden, ¿no? Entonces, tiene que tener esa parte de la correspondencia, ¿no? Entonces ahí colocan todo lo respectivo. Tenemos, en este caso, para el plan de manejo ambiental. La normativa, como les dije, pues lo que habría que colocar en lugar de medidas propuestas, iría a la parte de lo que es artículos o normativa, ¿no? Entonces, artículos
ir colocando la parte de lo que es los artículos, calificando, colocar la evidencia y en el caso de colocar, de necesitar también colocar la parte de la observación. Ahora, en la evidencia tiene que estar correctamente referenciada, ¿no? Porque, bueno, después de esto nosotros vamos a trasladar eso a lo que son las matrices o al documento, más bien dicho, ¿no? En la parte de lo que es, obviamente, la auditoría o la fase de posauditoría, ¿no? De igual forma, pues, una vez que yo ya he hecho toda esta parte de lo que es las tres matrices, eh, vendría a realizar la parte de lo que es la reunión del cierre, ¿no? De la auditoría. Ya hice, como les repito, ¿no? La reunión de apertura, acta de apertura, realicé el levantamiento de las evidencias in situ, ¿no? En el caso de tener que hacer monitoreo in situ, también se hará el monitoreo de los respectivos componentes que estén aprobados. Y acá pues vendría la parte de lo que es el cierre de la auditoría. Ya les voy a mostrar un ejemplo para que se pueda entender toda esta parte, ¿no? Esto sería entonces el levantamiento de la información in situ. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Definir obviamente el día en que voy a hacer la parte de la revisión, basarme en la normativa respectiva, artículo 500 y 501 de lo que es el reglamento Alcoa para definir la parte de lo que son conformidades, perdón, no conformidades mayores, no conformidades menores. Conformidad obviamente tiene que ver con el cumplimiento a satisfacción y 100% de tanto de la normativa legal como del plan de manejo y lo que tiene que ver con eh, las obligaciones de la licencia y también el plan de acción. De igual forma, realizar antes, ¿no? La reunión de apertura, obtener el acta de la reunión de apertura. Necesitamos también un documento que verifique la parte o con el que levantemos la parte de lo que es eh, la parte de lo que es el levantamiento de hallazgos, ¿no? Necesitamos respaldar de un documento, un cuestionario o algún documento que tenga ese flujo, ¿no? De la parte de lo que es el acta. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, modelos de actas de apertura y cierre. Entonces empiezo, como digo, ya una vez fijo el día, realizo el acta de apertura, perdón, realizo la reunión de apertura, elaboro el acta de la apertura, firma representante de la empresa y representante de la consultora, realizo el levantamiento de información in situ. Ya previamente, como repito, tengo que haber acordado ya o haber solicitado toda la información necesaria para la realización de la auditoría. Entonces yo esto lo hago rápido, solo voy a hacer una verificación in situ nada más. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos acta de apertura, acta de cierre y pues obviamente las firmas respectivas con las fechas y los asistentes precisamente a estas respectivas actas, ¿no? Una vez hecho eso, pues yo lo que procedería ya, ya está levantada la información, ya hicimos en este caso o cumplimos con todos los componentes, entonces, ¿qué es lo que a continuación me corresponde? Es realizar lo que respecta a la elaboración ya del documento. Para eso, obviamente, me voy a basar en el TDR que me han aprobado. En el caso de no tener el TDR aprobado todavía, porque suele pasar eso, que nosotros tenemos que elaborar aparte, pues simplemente procedemos a hacer con lo que respecta a el, el, eh, el TDR que tengamos, ¿no? De manera previa, que hayamos entregado. Entonces, con ese TDR procedemos a la realización de la elaboración del documento, ¿no? Aquí en la presentación, es auditoría ambiental de cumplimiento, la presentación post-auditoría, ¿no?
Pues abrimos estas. Ya, para la posauditoría, obviamente, como repito, ya necesito elaborar el documento en sí, de acuerdo a lo que haya determinado dentro de lo que es el TDR, pues procedo a realizar la elaboración de cada uno y desarrollo de cada uno de los componentes, ¿no? Entonces aquí viene netamente la elaboración de la auditoría ambiental de cumplimiento. Para eso ya pasé todas las fases, la fase de preparación con el cronograma establecido, elaboración del TDR, de actas, solicitud de información previa y fijación obviamente del día de la visita. Una vez hecho la visita técnica, ahí se levantó los hallazgos, se hizo la reunión de apertura, acta de apertura, reunión de cierre, acta de cierre, levantamiento de toda información y revisión de todo lo que es el sitio para, en este caso, proceder al siguiente componente. Repito, en proyectos grandes está determinado también la parte de lo que es monitoreos in situ, pues obviamente eso sí tardará mucho más que el realizar una auditoría in situ para una empresa pequeña, ¿no? Entonces acá nosotros hacemos la elaboración del informe de auditoría o la auditoría ambiental de cumplimiento en documento, ¿no? Dentro de esto, pues nosotros vamos a transcribir todas las matrices que ya tenemos, transcribimos toda la información que hemos levantado y adjuntamos en la parte de anexos los medios de verificación respectivos junto con otros documentos anexos necesarios, ¿no? El plan de acción obviamente tiene que contener las medidas para corregir las no conformidades mayores y menores que identificamos, ¿no? La estructuración también de lo que es el plan de acción tiene distintas determinaciones, ¿no? Como ustedes vieron en la parte de estudios de impactos ambientales. Entonces acá yo simplemente les doy un ejemplo o una sugerencia de estructuración, pero no es, como repito, una atadura, ¿no? Es decir, ustedes pueden definir. Ahora, obviamente, la periodicidad siempre tendrá que ser menor a 12 meses, ¿no? De las actividades de plan de acción. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Justamente lo que les estaba hablando, matrices de sistematización de hallazgos, ficha de registro de no conformidades. Esto no es algo necesario tampoco, ¿no? Depende de los TDRs, si es que en este caso el gráfico que ustedes observan en pantalla es obviamente para sectores estratégicos y estas son matrices aprobadas dentro de lo que es los TDRs, pues, y obviamente esas matrices nosotros tenemos que llevarlas a cabo o llenarlas durante lo que es la visita in situ, ¿no? Luego de eso, pues obviamente tenemos que realizar eh, toda la compilación de los resultados que hemos hecho y realizar la calificación respectiva, ¿no? Entonces, en ese caso, pues nosotros tenemos acá esta parte, ¿no? Del documento donde que nosotros calificamos. Entonces, acá, pues, una vez hecha la calificación de cada uno de los aspectos, ¿no? El, Como repito, la legislación, obligaciones de la licencia ambiental, el cumplimiento del plan de manejo, el cumplimiento del plan de acción. Luego de eso, pues, estarán pues las matrices respectivas, ¿no? Con cada uno de los segmentos. Tenemos cumplimiento del plan de acción, obligaciones de la licencia, normativa legal y resumen cuantitativo del cumplimiento del plan de manejo, ¿no? Algo que es importante, aquí habrán algunos lugares donde que no se aplica, y en ese caso, pues nosotros, esa parte de los artículos que no se aplican no van a entrar a la correspondencia. Ahora, acá, obviamente, en lugar de tener, bueno, aquí habría que, o se especifica aún más, ¿no? Dentro de cada uno de los componentes, pues cuántos dentro de los programas que tenemos o subplanes que tenemos aprobado, ir verificando cuántas conformidades, no conformidades mayores y no conformidades menores tenemos, ¿no? De acuerdo a eso, pues obviamente tendremos un total y podremos hacer una calificación global. Ahora, tanto lo que son no conformidades menores como no conformidades mayores, por lo general siempre se les da el mismo peso, ¿no?
Es decir, entran a la calificación. Por ejemplo, yo tengo un total de 10 actividades dentro de un plan, ¿no? O dentro de todo el plan de manejo ambiental, ¿no? Supongamos, bueno, de la obligación de la licencia, que es un poco más lógico hablar de eso, ¿no? Tenemos 10 obligaciones dentro de la licencia, ¿no? Y suponiendo, pues, que obviamente de esas 10 tengamos 7 conformidades, 7 cumplimientos o conformidades, ¿no? Tengamos 2 conformidades mayores y una no conformidad menor, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos eso, ¿no? 2 no conformidades mayores, una no conformidad menor y 7 conformidades, pues, de igual forma, como digo, cada una de las no conformidades mayores como menores tienen la misma calificación, el mismo peso. Es decir, en este caso, cada conformidad, no conformidad mayor o no conformidad menor corresponde al 10%. Entonces, en porcentaje de cumplimiento, nosotros tendríamos, en este caso el global, el 70% nada más, porque 20% tenemos de no conformidades mayores y el 10% de no conformidades menor. Entonces, todos tienen el mismo peso ponderado y obviamente se quita de esta sumatoria o de este peso ponderado a la parte de las no conformidades, a las partes de los artículos o normativas, artículos, normativas o actividades que no apliquen, ¿no? Entonces, eso se sacamos de, por ejemplo, si es que tenemos, en este caso, 10 actividades, de las 10 actividades, asimismo, hay 6 no, 6 conformidades, uno aplica una no conformidad menor y 2 no conformidades mayores, de igual forma, ¿no? Debemos hacer el porcentaje, es decir, tendríamos en realidad 9 y no 10 actividades, ¿no? Porque la otra actividad le sacamos de la parte de la calificación global. Si tenemos 2 actividades, el mismo peso, todas tienen el mismo peso, ¿no? Todas tienen la parte de lo que es la misma ponderación, excepto, bueno, de acuerdo a la nueva normativa, ustedes recuerdan, ¿no? Que tenemos dentro de lo que es el plan de manejo. Ahí tenemos pesos ponderados. Entonces ahí sí puede ser que una actividad ustedes hayan definido. Recuerden, ¿no? Regreso nuevamente a abrir esta parte porque justamente es para aclarar. Pero esto es solo desde en las nuevas, en los nuevos estudios de impacto. Los anteriores estudios de impacto siempre tienen la misma ponderación. Pero recuerdan ustedes acá dentro de lo que es el plan de manejo para los nuevos estudios, ¿no? Que me refiero. Ojo, no estoy hablando de los anteriores porque los anteriores todos tienen el mismo porcentaje, la misma ponderación. Pero acá dentro de los nuevos estudios de impacto, ahí sí ya nosotros definimos ponderación. Por eso es que eh, realizaron pues obviamente la parte de las modificaciones respectivas. Entonces ahí ya depende de su conocimiento o de lo que usted determine. Puede ser que determine que algunas actividades del plan de manejo tengan mayor peso ponderado que otras, ¿no? Puede ser que a los monitoreos usted les dé una calificación. Personalmente, yo en los estudios que he tenido la oportunidad de elaborar, siempre les he colocado a todos el mismo, como el mismo peso ponderado, es decir, debido el 100% de cada programa o cada plan, le divido para las actividades. Es decir, si hay 5 actividades, cada actividad con su respectivo 20%. Pero ustedes, como digo, pueden trabajarlo de distinta forma. Puede ser que consideren un peso ponderado mayor para cada actividad. Puede ser que para el plan de manejo de monitoreo le determinen un peso mayor. Eso no hay problema, ¿no? Eso queda a correspondencia de cada profesional el determinar eso, si es que considera que un plan sea o tenga mayor valor que otro, ¿no? Pero en general nosotros toda la calificación va a tener la misma ponderación. Si tenemos 12 actividades, las 12 actividades tienen el mismo peso, ¿no? Y se realiza la distinción, como digo, entre no aplica, no conformidades mayores, menores y conformidades. Las no aplica se sacan del cálculo. Es decir, si es que tengo 12 actividades, 2 cayeron en no aplica, le saco esas 2 y los porcentajes vienen dados, o porcentajes de cumplimiento vienen dados por solo las conformidades, no conformidades mayores y no conformidades menores. Ahora, obviamente, tengo que sacar esta calificación individualmente por cada uno de los ítems, por cada una
de los componentes, ¿no? Primero, de lo que es la legislación ambiental, o normativa ambiental, tenemos el cumplimiento del plan de manejo, otro porcentaje, un porcentaje en lo que es cumplimiento de las obligaciones y del plan de acción también, en el caso de ser aplicable, y obviamente de eso saco un promedio, que obviamente todos tienen que tener el mismo porcentaje, la misma ponderación. Según eso, saco yo un porcentaje de cumplimiento de todas esas cuatro o de esas tres, saco un porcentaje global, ¿no? Y como digo, ahí ese porcentaje global siempre se va a procurar, a pesar de que, como digo, no hay una normativa que, o como les dije el otro día, no existe una normativa que apoye o diga que se deba tener obligatoriamente más del 70%, excepto aquellos documentos que, bueno, les proporcionan ciertas dependencias en donde quedan indicaciones acerca de cómo elaborar, en este caso, las auditorías ambientales de cumplimiento. Entonces, ahí, por ejemplo, en el que entrega o suele proporcionar la oficina técnica o el MAE o el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de lo que es Tungurahua, ahí sí especifica, y de igual forma lo que es el GAT provincial, ahí especifica, ¿no? Que el cumplimiento se tiene que llevar a un 70% superior para ser aprobado, ¿no? Pero obviamente eso es refutable porque no existe ninguna normativa que especifique que se necesita obligatoriamente cumplir con el 70%, ¿no? Entonces, pero siempre lo que vamos a procurar es que nuestra empresa llegue a un porcentaje de cumplimiento alto que sea sobre el 80%. Esto obviamente con un levantamiento de información, una asesoría, un cumplimiento que tenga que ver con correcciones inmediatas, pero que obviamente no tenga que ver con nada de falsificación de documentos, porque estaríamos incurriendo en algo muy grave que probablemente nos sancione. Hay que tener mucho cuidado con todas esas situaciones, mucha precaución con eso, ¿no? Bien, vamos a ver después la parte ya de la elaboración, hasta esta parte que es en sí la determinación de los porcentajes, luego viene el plan de acción, lo que tiene que ver con el plan de manejo ambiental y el cronograma valorado, ¿no? Así como la colocación de los anexos. Entonces eso lo vemos al regresar del receso a las 21:30, por favor.
Bien, continuamos con el desarrollo del curso. Voy a mostrar un ejemplo actualizado, ¿no? Como digo siempre, la estructuración final y el esquema que se debe seguir para elaborar una auditoría ambiental de cumplimiento depende bastante del formato que maneje cada dependencia ambiental, ¿no? Todas las dependencias manejan el mismo formato y por eso siempre es importante consultar ya sea con colegas que tengan experiencias en dicho lugar elaborando las auditorías o en este caso con la propia auditoría ambiental, la propia autoridad ambiental competente, ¿no? Cualquiera de las dos. Bueno, esta parte ya les había mostrado. Perdón, este no es. Esta parte, como les dije, ya habíamos observado. Lo que son objetivos, descripción del proyecto, marco legal. Todo eso ya hemos observado, ¿no? La metodología. Obviamente, muchas de las veces, de acuerdo a los requerimientos que nos determine la autoridad ambiental competente, por ejemplo, o obviamente lo que tenga que ver con la empresa mismo, sobre todo en el sector público, les va a pedir ciertos análisis extras, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros nos solicitaron un análisis estructural que lo debía de haber hecho, pues obviamente el ingeniero civil, que es el encargado justamente de esa parte, pues y luego de eso, sí, ya vendría pues luego la metodología, colocada la metodología, pues lo que a continuación corresponde es indicar o colocar la parte de lo que es una matriz de cumplimiento de la normativa ambiental aplicable, por ejemplo, ¿no? Aquí vamos resumiendo, ya todos los hallazgos, toda la información que levantamos en la parte in situ, luego elaborar también las matrices en Excel, siempre les recomiendo hagan las matrices en Excel y luego de eso acá. Ahora, de igual forma, ustedes se podrán dar cuenta que eh, entre las propias matrices existen diferencias, ¿no? Por ejemplo, acá, lo que está colocada para la parte del cumplimiento de la normativa legal es simplemente, bueno, por la extensión, sobre todo de los artículos, ¿no? Es únicamente colocado como evidencia, ¿no? Y no colocan la parte de observación. Entonces, como yo les dije, las dos partes de esas se podían unificar sin ningún problema. Aquí, obviamente, nosotros vamos eh, realizando la calificación de los artículos, eh, nombrando, pues, en primer lugar, o más bien dicho, nombrando siempre las normativas y luego la parte de las calificaciones, ¿no? De acuerdo a la metodología que teníamos, calificar como no conformidad mayor, menor, y todo eso ya lo hicimos anteriormente. Entonces nosotros acá lo que hacemos es transcribir, nada más, ¿no? Si es que a ustedes no les alcanza en vertical, pues obviamente tendrían que cambiar a la horizontal.
como ustedes podrán observar, pues está correctamente etiquetada la parte de lo que es la evidencia, ¿no? Entonces ahí ustedes colocan eso de igual forma. Lo que sí es importante es que tanto el medio de verificación como el cumplimiento esté debidamente justificado, ¿no? Es decir, si es que en el estudio de impacto me ponen que yo debo cumplir, por ejemplo, ¿no? Hay muchas de las veces que están mal elaborados las actividades del plan de manejo ambiental, por ejemplo, ¿no? Y ahí se colocan, por ejemplo, que, como se han dicho, los medios de verificación, les colocan que, por ejemplo, debe tener, supongamos, registros y lo que es fotografías. Entonces necesita cumplir o adjuntar los dos medios de verificación, no solamente uno de ellos. Entonces, por eso siempre ustedes que coloquen un medio de verificación dentro de lo que es el plan de manejo, procuren colocar como O, ¿no? Es decir, registros o eh, facturas, registros o fotografías, ¿no? Para que en ese sentido se pueda, en este caso, cumplir con ese requerimiento de manera sencilla, porque obviamente en ese sentido bastaría, ¿no? Por lo general, siempre que tenemos que ver con compra de algún tipo de equipo, siempre será el respaldo a la parte de lo que es las facturas o los registros de entrega-recepción. Tendrían muchísimo más peso que una fotografía. De igual forma, debo colocar el medio de verificación que esté colocado o que esté correspondiente en la parte de lo que es el plan de manejo ambiental. Ahora, obviamente, con lo que tiene que ver a la legislación ambiental, de igual forma tiene que estar o guardar relación el medio de verificación que yo estoy teniendo con la normativa. Si es que no tiene relación, pues obviamente le van a observar. Entonces, una vez tenga de la legislación, pasarían al plan de manejo. Después de calificar el plan de manejo, se calificaría lo que es las obligaciones de la licencia. Bueno, aquí se hace la parte luego de resumen. Los resúmenes obviamente hay que hacerlo con tablas y gráficos, ¿no? Donde se resumen pues los porcentajes que se han cumplido en cada uno de los segmentos, tanto por la normativa, obligaciones de la licencia, plan de manejo, y en el caso de haber plan de acción también. Entonces siempre vamos a hacer este resumen para poder establecer una discusión de resultados o un análisis de resultados. Luego de esto, pues obviamente establecemos lo que se refiere al plan de acción, ¿no? El plan de acción pues contendrá las no conformidades mayores y no conformidades menores que hayamos determinado. Ahora, muchas de las veces, algunas que están en lo que respecta a la normativa legal, se repiten en el plan de manejo. Debemos colocarlas todas, ¿no? Así se repitan. Obviamente porque cuando realicemos la calificación o del cumplimiento de este plan de acción, va a ser sencillo, ¿no? Y no vamos a tener ningún problema porque ya se está cumpliendo en el otro ítem, ¿no? O de hecho podría suceder que incumplan en las dos partes, ¿no? En cuyo caso tendrían no conformidades mayores para el siguiente periodo. Obviamente luego se resume, como les dije, ¿no? Los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los componentes. Y así tenemos un porcentaje de cumplimiento global, ¿no? Que ese porcentaje de cumplimiento nos va a servir para realizar el análisis respectivo, ¿no? De cada uno de cada uno de los componentes, ¿no? Para así nosotros poder llevar a cabo correctamente, ¿no? La parte de lo que es el resumen global, la calificación, ¿no? Luego de eso, pues obviamente nosotros tendríamos que hacer la parte de la actualización también, ¿no? Eh, Dentro de la actualización del plan de manejo va a ser importante poder cumplir con lo que me indica en el reglamento Alcoa, ¿no? Eh, en este caso, pues bueno, ustedes dirán, se supone que la normativa no es retroactiva. Sin embargo, nosotros al estar haciendo o estar presentando esta auditoría ambiental de cumplimiento, lo que respecta
en este caso, al cumplimiento o la elaboración del plan de manejo, obedece o tiene que estar alineado al reglamento ALCOA, ¿no? Y en el reglamento ALCOA, pues obviamente me menciona que la estructuración del plan de manejo debe seguir este lineamiento, ¿no? Plan de prevención y mitigación, plan de manejo de desechos, contingencia, capacitación, relaciones comunitarias, rehabilitación de áreas afectadas, rescate de vida silvestre, de ser aplicable, obviamente, cierre y abandono y monitoreo y seguimiento. Entonces, estructuramos de acuerdo a eso. Eh, Depende, como repito, de la autoridad ambiental competente. Eh, Antes solicitaba, ¿no? Esta parte. Nosotros, este documento lo tenemos aprobado en este año, ¿no? Para el mes de febrero de este año. Todavía nosotros nos solicitan este formato, ¿no? Recuerden que en el otro formato nosotros teníamos ciertos cambios, como ya no incluir la parte de indicadores y incluir la parte de lo que es los porcentajes, ¿no? O la ponderación, o el peso ponderado. Entonces nosotros acá lo que tenemos en este caso es la parte de esta estructuración, ¿no? Un aspecto, impacto, la medida propuesta, el indicador, el medio de verificación y la frecuencia. Como digo, los indicadores siempre han sido motivo de mucha discusión. Por ejemplo, a nosotros, bueno, ya vamos a ver más adelante las observaciones que se realizó a este documento y una de esas observaciones era este precisamente de los indicadores, ¿no? Ellos quieren indicadores sencillos, en lugar de nosotros colocar pues, lo que se aprende normalmente o lo que se aplica normalmente en otros lugares, es que el indicador tiene que contar con una cantidad medible o un factor medible, ¿no? Entonces, si es que usted coloca número de accidentes ocurridos sobre número de accidentes controlados, por ejemplo, tenemos ahí un factor que me va a indicar pues, precisamente el cumplimiento de esta medida. Pero si es que ustedes le colocan solo número de accidentes controlados, no van a tener un factor medible, ¿no? Sino un factor únicamente o un indicador únicamente cualitativo, ¿no? Entonces, situaciones como esas, pues bueno, son discutibles, pero algo que usted tiene que saber siempre y que es importante es que con una autoridad ambiental competente jamás debe discutir, ¿no? Entonces, si la autoridad ambiental competente le dice eso, simplemente solicita reunión aclaratoria, que ellos le digan cómo exactamente debe elaborar los indicadores y según eso, pues hacerlos sin ningún problema, ¿no? No habría ningún problema. Entonces, se actualiza, como digo, cada uno de los planes de acuerdo a la estructuración. Ahora, acá es importante que revisemos de igual forma los planes, ¿no? Si es que hay que agregar actividades, le agregamos actividades. Si es que hay que quitar actividades, también las quitamos, porque puede hacer que algunas actividades no correspondan. O en el caso, pues, de un plan de manejo, por ejemplo, como para este caso, para una escombrera, o para un sitio que tiene un tiempo de vida útil preestablecido, pues en este caso yo tengo que aprobar, digamos, este documento para otra fase. Por ejemplo, este puede ser la auditoría ambiental de cumplimiento de la fase de construcción. Y obviamente habrá medidas que están hechas para el plan para la parte de lo que es construcción y otras medidas que están para la fase de operación y mantenimiento, cierre y abandono. Entonces, de igual forma, debería colocar aquí esas medidas aplicables a la siguiente fase. Aquí ya no podría repetir la parte de lo que es construcción. Y como repito, puede haber algunas medidas que no se aplican, que no tienen mucho sentido aplicarlas, entonces simplemente las quito, ¿no? Obviamente hay unas medidas que sí pueden tener pertinencia, que sí pueden en algún momento llegar a ser aplicables, entonces sí las coloco, ¿no? En la actualización de los planes de manejo, ¿se debe hacer constar también el plan de seguridad y salud ocupacional o no hace falta? Si es que estaba constando aún en la auditoría anterior. No, ya no se hace constar, ¿no? Como les digo, estos documentos se manejan de manera individual, ¿no? Acá no, este documento se ajusta a la normativa del reglamento ALCOA. Ahora, volviendo en cambio a lo que es la periodicidad, ahí estamos hablando del estudio de impacto, que es otra situación. Aquí estamos hablando de la auditoría. La auditoría se sujeta a lo que dice el reglamento ALCOA, por lo tanto, no debo incluir la parte de lo que es seguridad y salud ocupacional, salvo, como digo, sea algún tipo de auditoría
Bueno, ahí de igual forma no tendría que hacerlo porque en la actualización ya coloco, estamos hablando netamente de la actualización, perdón, esa confusión. Netamente nunca, ¿no? Ya las auditorías que ustedes hagan, ¿no? Ya no se debe incluir el plan de seguridad y salud ocupacional. Ya ustedes en esto, por eso se llama actualización del plan de manejo, ¿no? Que debe tener los componentes correspondientes al reglamento del COA. Entonces, en este caso, acá una cosa que a nosotros nos observaron es que no incluimos el plan de rescate de la vida silvestre. ¿Por qué? Porque cuando hicieron la visita identificaron un grupo de aves, de lechuzas específicamente, y también árboles que necesitan un programa de corte. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos observaron por no haber incluido el plan de rescate de la vida silvestre. Pero, como repito, el plan de seguridad y salud ocupacional en ningún caso ustedes pueden realizar, ¿no? O no pueden incluir en la parte de lo que es la presentación de auditorías ambientales de cumplimiento del plan de seguridad y salud ocupacional, excepto tal vez en la parte de lo que es la calificación, ¿no? Por ser tal vez una auditoría ambiental de conjunción, que tengan que realizar algún tipo de calificación que tenga que ver con la parte anterior, ¿no? O sea, cumplimiento del plan de manejo ambiental. Pero caso contrario, no. No, el plan de seguridad y salud ocupacional ya en la actualización, eliminar totalmente, ¿no? Porque no corresponde, ya no está acorde a la normativa dentro de esta actualización. Como repito, la actualización del plan de manejo se tiene que regir al artículo respectivo del reglamento ALCOA, ¿no? Ya, obviamente, si es que en el caso de que algún plan vean ustedes que no se puede aplicar o no necesita la aplicación, colocan ahí. Los únicos que no pueden excluir, obviamente, son el plan de cierre y abandono y lo que es de rehabilitación de áreas. Eso sí deben incluir siempre, hasta cuando se finaliza la actividad. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros cometimos ese error de haber colocado perdón, un momentito, está grabándose. Bien, entonces, por ejemplo, aquí nosotros cometimos error, y ya les voy a mostrar más adelante, de poner el plan de rescate, de que el plan de rescate de la vida silvestre no se aplicaba, ¿no? Debido a los factores que ya les comuniqué previamente. Obviamente, después de todo esto, pues habría que incluir un cronograma del plan, un cronograma valorado del plan de manejo ambiental. Eso también es importantísimo que lo hagan en una matriz para que puedan tener ya directo el resultado, ¿no? De la sumatoria de lo que es en la parte de lo que es el plan de manejo, ¿no? Entonces tenemos en este caso, ¿ya? Tenemos lo que es el cronograma, pues, y pues acá lo que respecta a cada una de las actividades, se irán describiendo las actividades, se colocará obviamente los meses en los que se vaya a cumplir. Por ejemplo, aquí están 24 meses. ¿Por qué? Porque la auditoría se la realiza cada 2 años. En este caso, porque como digo, el permiso ambiental se obtuvo antes de la entrada en vigencia del reglamento ALCOA. Como les dije, aquí es un caso bien particular porque el permiso se obtuvo en el año 2018, pero por diversas situaciones, ya sea de la pandemia, ya sea de lo que respecta a problemas legales, ¿no? Que no se realizó la construcción y entonces se hizo la suspensión durante un periodo superior a 2 años. Y bueno, en casos excepcionales también se puede extender esta parte de la suspensión del proyecto, ¿no? Entonces no se construía, pues, y obviamente el periodo que se pidió aquí realizar la auditoría es la fase de construcción, ¿no? Y posterior a eso ingresa la parte de lo que es eh, la nueva etapa, que vendría a ser la etapa de operación, que en este caso
tendría que presentar la auditoría a los 2 años, ¿no? Entonces ahí está el cronograma valorado, se indica con toda la parte de lo que son las cantidades. Y luego de eso, pues obviamente conclusiones y recomendaciones. En las conclusiones nosotros vamos describiendo cada una de las situaciones que se fueron presentando, ¿no? Como en el caso de las metodologías aplicadas, de cómo se elaboró, el resultado total de la parte de lo que es las matrices, ¿no? Obviamente de cada una de las actividades, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, en general, nosotros tuvimos un porcentaje de cumplimiento del 83%, ¿no? Obviamente aquí, como les dije, ¿no? Las actividades que no aplican se excluirían acá aparte, ¿no? Porque, bueno, aquí en primer lugar se resume un valor total, ¿no? En este caso no había no conformidades mayores, tenemos un 13% de no conformidad menor, un 21% de actividades que no aplica y 66% de conformidad. Pero que, como digo, se debe volver a recalcular porque solamente se incluiría las no conformidades mayores, menores y lo que tiene que ver con conformidad. Entonces ahí se hace una nueva sumatoria, un nuevo cálculo y obtenemos que el cumplimiento está en el 83%, ¿no? Entonces estamos en un porcentaje adecuado, obviamente para no tener ningún problema. Luego hacemos recomendaciones. Aquí una parte de lo que tiene que ver, esto es exclusiva solicitud de lo que es el proponente, ¿no? Que es un municipio o bueno, una empresa pública, ¿no? Bibliografía y luego de eso pues habrá que incluir un listado de anexos, ¿no? Un listado colocado, pues nombrado como listado de anexos y los anexos hay que entregar en el CD, ¿no? Los anexos suelen contener muchas hojas, sobre todo en esta parte de lo que es la pública. Tenemos nosotros informes de fiscalización. Cada informe de fiscalización tiene unas 70 o 80 hojas, entonces es imposible que nosotros imprimamos todo eso. Antes sí nos solicitaban y ese era un problema bien grande porque se entregaba auditorías de 500, 600 hojas en unas carpetas así bien grandes, ¿no? Y era complejo eso. Entonces ahora lo que se hace es, pues obviamente, entregar los documentos anexos en la parte de lo que es eh, un CD y solamente imprimir la parte de lo que tiene que ver al plan de manejo, perdón, a la auditoría, al documento de auditoría, sin la parte de lo que es los anexos. No se entregan matrices, el resumen ejecutivo también hay que elaborar, obviamente. Dentro del resumen ejecutivo, bueno, el resumen ejecutivo se lo puede incluir dentro eh, de la auditoría mismo, ¿no? O lo elaboran aparte y de igual forma este también hay que imprimir, ¿no? El resumen ejecutivo, porque también lo revisan, pues, y les da una idea clara de cómo está elaborado el documento. Entonces aquí de igual forma se ingresa todo lo que hemos ido realizando de manera general, ¿no? Una ficha técnica, bueno, ficha técnica por cada uno de los componentes, la introducción, el alcance, objetivos, lo que tiene que ver con marco legal de manera general colocada, ¿no? Una descripción breve del proyecto. Eh, ¿Qué más? Tendríamos que también colocar la metodología, los resultados resumidos que ya teníamos ahí en tablas, el plan de acción a aplicarse, la estructuración de cómo va a estar el plan de manejo ambiental o cómo fue estructurado, conclusiones y recomendaciones, nada más, ¿no? Tratar de resumir lo más posible la auditoría ambiental de cumplimiento para que tengan una idea, pues obviamente las personas que realizan la revisión respectiva. Ahora, será importante, en este caso, más bien dicho, otra parte importante, entregar el documento, pues para ello hay muchas dependencias ambientales que, como digo, solicitan el pago antes o junto con la entrega del documento. Pero en otros casos se entrega el documento y en la resolución de aprobación
o en las primeras observaciones no solicitan la parte de lo que es el pago dentro de una de las observaciones, ¿no? Entonces, yo tengo acá este oficio que les voy a mostrar, obviamente que nos emitieron observaciones, porque es algo común, ¿no? De lo cual, pues obviamente no hay que sorprenderse. Algo que estaba bastante complicado era cuando, digamos, nos iban a realizar la parte de lo que es eh, la categorización como consultores, o sea, más bien dicho, la recalificación, la renovación de consultores iba a basarse también en una metodología de calificación de acuerdo a las observaciones, lo cual eso sí era bastante complejo, bastante grave, ¿no? Pero y ojalá, o más bien dicho, ventajosamente no se aprobó así, porque si no, muchas veces estos documentos vienen con este tipo de observaciones que no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá son realmente observaciones sencillas de parte de lo que es agregar cierto medio de verificación que ha faltado. El problema bastante con este estudio de impacto era que incluía varios medios de verificación dentro de un mismo cumplimiento y que muchos de estos medios de verificación no se levantaron y obviamente es para una fase de construcción, que una fase que así se quiera realizar ese momento del cumplimiento ya no está en esa fase y va a ser complicado. Entonces aquí tenemos una serie de ítems que en realidad no fueron nada complicados realizar las correcciones porque en realidad la situación es que netamente tiene que ver con algo, cosas simples, ¿no? Cumplimiento de ciertos documentos o presentación de ciertos documentos. Nada más, no es nada complicado, no era nada complicado. Acá lo que sí era un poco más complejo era el sentido de los hallazgos levantados dentro de la inspección, ¿no? En donde que ahí sí se solicitaba ciertas cosas que eran bastante difíciles de cumplir, ¿no? Y de igual forma, como ustedes observarán aquí, está remitir el comprobante de depósito por pronunciamiento respecto a auditorías ambientales. Entonces ahí le corresponde al proponente ir a realizar el pago correspondiente según lo que diga el 083B, que me parece que está en $200 o $500 mínimo. Para ello, pues obviamente con qué se comprueba es con la parte de lo que es el costo de la elaboración de la auditoría. Entonces, con eso se verifica. Entonces, si es que, y es pues el 10% del valor total del costo de la auditoría. Es decir, si la auditoría costó $5.000, vendría a ser $500, lo que habría que realizar el pago, ¿no? A ver, el 083B, ¿qué es lo que me dice en cuanto a los costos, ¿no? Entonces, de igual forma, pues para realizar la respectiva corrección, lo que se hace es adjuntar las observaciones y colocar pues una hoja de referencia al comienzo que pues compruebe la parte de que nosotros hemos ido corrigiendo, el justificativo que le hemos colocado para la corrección respectiva, que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, a ver, aquí está el 083B. Revisión, calificación, emisión de licencia, pronunciamiento respecto a informes, aprobación. A ver, tiene que estar de la emisión de auditorías ambientales de cumplimiento, ¿no? Emisión de registro, calificación, emisión de pronunciamiento respecto a auditorías ambientales de cumplimiento, ¿no? Son mínimo $200, ¿no? Es decir,
¿Cuánto debería ser lo mínimo que uno debería cobrar por una auditoría ambiental de cumplimiento según según este acuerdo? Debería ser 2.000, ¿no? Pero yo he visto personas que elaboran por menos precio. No sé cómo es que harán para realizar la presentación de esta situación. Tal vez entregan una factura de mayor valor. No, no sé, realmente no me ha sucedido. Siempre he tenido la oportunidad de trabajar en auditorías que han superado el valor de los $2.000, ¿no? 2.500, 5.000, por ejemplo, la auditoría que tuvimos de la parte de la escombrera estuvo superando los $5.000, por ejemplo, así, en ese caso. Ese debería ser, pues, en realidad, el valor que se debería cobrar, ¿no? Bueno, falta unas partes nada más de revisar, sobre todo en la parte de lo que es la corrección de observaciones, y finalizaríamos esta parte de lo que es la revisión de la auditoría, de las auditorías ambientales de cumplimiento, que lo haremos el día de mañana, y de inmediato pasaríamos al curso de ARGIS aplicado a la gestión ambiental también, que sería el siguiente tema que trataríamos, pues y obviamente que vamos a revisar todo lo que respecta a elaboración de mapas para el licenciamiento ambiental. Muchísimas gracias a todos por participar esta noche. Una buena noche a todos, ¿no? Cuídense.